de la década pasada, la actividad de la megaminería empezó a instalarse fuerte aquí en nuestro país. La Rioja es una ciudad que tiene un potencial minero muy importante. De hecho, ya lo vamos a contar en un ratito, fue explotada por empresas inglesas justamente hace ya varios años. Pero en este caso quisieron instalarse para llevar adelante prácticas megamineras. Y hubo un pueblo, en realidad dos, el de Famatina y el de Chilecito, que resistieron poniéndole el cuerpo para que las megamineras no se instalaran y no destruyeran los cerros. Hubo varias oportunidades donde esto sucedió. Bueno, ahora vamos a compartir el repaso con ustedes. Después es el gobernador también el que habla, Sergio Casas, sobre este último episodio donde el pueblo una vez más se impuso. ¿Y qué fue lo que sucedió? Durante un año los habitantes de Famatina estuvieron aquí, en este corte, con esta barrera baja, impidiendo que los camiones pudieran transitar hacia lo que sería el megaemprendimiento minero. Pero ya no hay más peligro y por eso la barrera se levantó. Paulo, acá estuvo durante aproximadamente un año el corte. Sí, acá el pueblo de Famatina realizó el corte a la Barrick Gold desde el año 2007. Y, a ver, ¿en qué consistía la mecánica de esta resistencia? Bueno, el pueblo decidió cortar el paso a la compañía minera. No le dejó transitar camiones ni para provisión ni para trabajos. O sea, montaña arriba se encontraban ya Se encontraba la instalados. Barrick, sí, sí, sí. Y tuvieron que bajar caminando y dejar todas las herramientas, todo arriba. Y tampoco podían acceder para arriba. Y hubo un momento de tensión en esta zona, ¿no? Sí, en esa época sí, sí porque, digamos, la Barrick contaba en ese momento con todo su potencial de personal acá instalado y obviamente presionando contra los pobladores. Yo comencé en esto a través de mi hijo, que en el 2010 estaba en el secundario, en tercer año, le piden un trabajo sobre medio ambiente. Cuando comienzo a ayudar a mi hijo a investigar sobre la megaminería a cielo abierto, descubrimos lo que realmente era si se instalaban acá. Y entonces él, cuando presenta su primer trabajo, le rechazan en la escuela ese trabajo porque no se podía hablar de megaminería, menos en una escuela. La minería está visto que no es la salvación para nosotros, la minería está visto que la contaminación es evidente, es real, y además está visto cómo nos cambia socialmente a todas las personas. A ver, por ejemplo. Y socialmente porque nosotros hemos visto la forma de manipularnos desde el momento que se han encontrado documentos del espionaje que nos hacían, desde el momento que se ha encontrado distintas pautas que ellos van poniendo a los gobiernos para que los gobiernos hagan en función de lo que ellos necesitan. Hoy mismo lo vemos en el Pacto Federal Minero. Vos sos de los integrantes de la Asamblea de Chilecito que sufrió en carne propia la represión brutal. Sí, señor. Contanos cómo fue aquel episodio. Bueno, la represión fue el 19 de febrero, que se festeja el día de acá de Chilecito. Año 2009. 2009, sí. Y las asambleas querían desfilar. Y obvio nos prohibían expresarnos en cualquier lado, no nos dejaban. La cuestión es que me llama mi hermana y me dice que no los dejaban pasar a las asambleas y que los estaban reprimiendo. Y andaba mi mamá, que tiene 75 años, y me dice que los estaban reprimiendo y que no saben nada de mi madre. Entonces imagínate, yo tengo un antecedente con mi viejo que lo metieron preso en la dictadura, entonces me puse loco. Cuando llegué a la comisaría, como sabíamos que éramos de las asambleas, no te imaginas cómo me recibieron. Entonces, como la gente estaba toda movilizada por el tema de la minería, se empezó a movilizar toda la gente. Y cuando vieron el tumulto que se estaba haciendo, vinieron los canas, los policías, y me agarraron. Yo estaba con el chiquito en brazos, Me agarraron así y me empezaron a pegar. Estuve detenido yo,
mi señora, mis 3 hijos, mi vieja, mi hermano, todos presos, por el simple hecho de querer expresar la defensa del ser. El peligro no pasó del todo, porque siempre está latente. Lo cierto es que la lucha de los pueblos de Famatina y de Chilecito lograron frenar la instalación. Bueno, la Barrick ya estaba instalada, ya estaba desarrollando tareas en su emprendimiento allí, en el alto del cerro de Famatina. Y Osisco no logró instalarse. Pero decimos en los altos del cerro de Famatina, y esa zona fue objeto de la explotación minera por parte de los ingleses, que se instalaron allí a principios del siglo XX, en una explotación minera distinta, en donde lo que hacía no era dinamitar el cerro, hacerlo explotar como ahora para luego lixiviarlo y sacarle la riqueza, sino que lo que hacían era sacar el oro en veta, cuando todavía había oro en veta. Las verdaderas venas abiertas de América Latina también llegaban hasta Famatina y Chilecito. Y han quedado los símbolos, importantes símbolos de lo que fue aquella explotación por parte de los ingleses. Y quienes hoy habitan estas tierras, lo que nos explican es que se lo han llevado todo. Allí estuvimos en 24P en Famatina. Estamos en Chilecito. ¿Qué es esto, Pablo? Esta es la estación número 1 del cable carril que llegaba hasta la mina La Mexicana en la sierra de Famatina, desde la estación del tren. Esto es como una muestra cabal de que esta zona de la Argentina fue objeto de la explotación minera para extraer el oro desde hace muchos años. Sí, yo creo que sí. De hecho, la construcción del ferrocarril y de esta obra de ingeniería del cable carril fue pagada por el Estado argentino. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Se sacaba el oro de Famatina, se traía por este cable carril que ahí vemos su extensión, se subía aquí al tren y se sacaba hacia los puertos. Hacia Inglaterra. Era explotado por los ingleses. El Estado Nacional, en un acuerdo que ni siquiera el pueblo de Chilecito y los riojanos lo conocemos, el Estado Nacional le otorga la explotación de la mina a los ingleses, siendo que el Estado Nacional había construido todo esto. Y los ingleses se llevan el oro, se llevan el mineral. Lamentablemente no hay datos, no hay registro de cuánto oro se llevaron. Lo que sí hay un registro palpable es de que el pueblo de Chilecito no se vio beneficiado con la explotación minera. Es un pueblo, digamos, que terminó dependiendo finalmente de la explotación de la vid y del olivo, pero no le quedó nada, del oro y de la plata no quedó nada. Por aquel entonces la extracción tenía un efecto mucho menos, si se quiere, destructivo de la montaña. Sí, podemos decir que sí, porque en ese momento había oro para extraer en forma de veta. Se hacía el socavón, se hacía la cueva, se seguía la piedra de oro que se extraía y a lo sumo se le separaba lo que era la escoria. Pero no nos tenemos que quedar solamente con esa imagen. ¿Por qué? Porque el ferrocarril, el cable carril y la fundición de ese oro se usaba con energía de nuestro país, que era la energía que había en el monte. Todos nuestros montes acá en La Rioja fueron devastados porque se usaba el algarroba, la retama y el quebracho. Todo esto eran montes. Para todo el valle, por donde vinimos, todo el valle tenía un bosque de retamos y de algarrobos que fue devastado para mover el ferrocarril, para mover el cable carril y para fundir. Y eso era energía nuestra, de todos. Digamos que este pueblo, Chilecito, Famatina, conocen bien lo que significa el intento de extraer su riqueza dejándole miseria. Seguro que sí, si entendemos con que el mineral era un recurso que generaba riquezas, a estos pueblos no les generó absolutamente nada, porque no les ha quedado nada. Todo se lo han llevado. Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar.
Acá traían los lingotes. Acá traían los lingotes, pero ya venía pesado desde allá. Claro. O sea, cada vagoneta, que debe tener su número, venía registrado el peso del que tenían allá. El cable carril allá en la estación tiene un sistema donde la pesan a la vagoneta, la levantan, le toman el peso y la vuelve a colocar y vuelve a seguir. Y acá esto que venía bajando del cerro pasaba directamente a los trenes. Al tren. El tren no lo hicieron para Chilecito. El tren lo hicieron para esto. Nunca nadie pensó besarte los pies 5 siglos igual. La lucha aún continúa, se mantiene firme por estas horas, en el día de hoy. Pero comenzó hace muchísimo tiempo y de manos de un grupo de mujeres que decían, tuvimos que ir aprendiendo, ¿no?, sobre minería, porque hasta el momento desconocíamos exactamente qué era lo que significaba y cuáles eran las gravísimas consecuencias. Incluso contábamos con ayuda de las docentes en los colegios que sin entrar en conflicto pudieran explicarle a los niños y crear conciencia para que las generaciones futuras supieran por qué era importante esta lucha que nosotros comenzamos. Una de esas mujeres, Marcela Crave, llegó a Buenos Aires los primeros meses del 2008 acompañada de varias de las otras mujeres que estaban en esa lucha y llegaron a la redacción de un diario que ya no existe más, Crítica de la Argentina, se llamaba. Me vinieron a ver para contarme esta historia. Nosotros llegamos hasta ahí. Por primera vez la prensa nacional ponía una mirada sobre aquellos episodios que todavía no habían llegado a su punto cúlmine, que llegó en el 2009 con la represión y luego con evitar que se instalaran las mineras. Veamos este informe que retrata la lucha de estas mujeres para evitar que la Barrick y Osisko se instalaran en Famatina. A 215 kilómetros de la capital riojana se encuentra Chilecito, una localidad de aproximadamente unos 60.000 habitantes que peleó durante muchos años para evitar la instalación de la mega minería a cielo abierto, aquí a pocos kilómetros, en los cerros de Famatina. Vamos a conocer las historias de este pueblo que resistió a la mega minería y le ganó la pulseada. Basta ya de minas a cielo abierto. Basta ya. Muere el río, muere el suelo. Basta ya. Es urgente, ya no hay tiempo. Hola, ¿cómo están? Hola, Mau. ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Eso. ¿Cómo va? Vengan, amúchense. Eso que vos ves ahí es nuestra identidad, es nuestro Famatina, es nuestra única fuente de agua y es la vida que le da a este valle, al valle de Chilecito. Ese cerro genera su propia agua. Por ejemplo, ahora vos vas a ver que está blanco, es hielo. Sí. Ese cerro que hace, acumula todo y lo transforma en hielo. Lo mantiene en invierno y en verano comienza el deshielo y de a poquito nos va dando el agua. Él administra nuestra vida y administra nuestra agua. Ese cerro es el Famatina, la montaña continental más alta del mundo. Eso significa que es una montaña que no está en una cordillera y tiene 6.250 metros y tiene nieve permanente, por ende, deshielo permanente. Ustedes que están viendo en este momento este cerro, grafiquen si llegaran a derrumbar todo ese cerro, porque la explotación minera que se quiere hacer es posiblemente tenga mucho más minerales de lo que sacaron los ingleses hace más de un siglo. Por eso hicieron el cable carril, para poder trabajar los 12 meses del año. Somos uno bajo el cielo. Basta ya. Un nuevo bloquecito para nuestra mañana de la 10:13. Mauro, qué bueno tenerte. ¿Cómo estás? Buen día y qué orgullo que estés aquí. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, por la invitación y estamos aquí para contarles a todos los argentinos la historia de lo que fue la lucha de un pueblo que resistió el avance de la mega minería y de la instalación de las empresas mega mineras y por eso queríamos contar esta historia y utilizar a sus protagonistas. Y vos tuviste mucho que ver porque desde los medios de comunicación vos ejerciste un rol importante en esa pelea.
Y fueron 10 años complicados, de lucha, pero al mismo tiempo alegres. Con las chicas siempre decíamos, la lucha también es felicidad, porque quizás después de tantos años, ya pasó una década, es increíble, mucho tiempo. Cuando volvemos hacia atrás, a pesar de todo lo que pasó, no dejó de ser un tiempo de alegría. ¿Por qué? Porque mientras se hablaba desde el gobierno de las bondades de la minería, este grupito pequeño de mujeres que empezaron con esta lucha, tenían que aprender. Y lo que nosotros no vamos a permitir nunca es que nos vengan a llevar por delante y que nos destruyan nuestra vida. Porque si llegara a pasar eso, destruyen al pueblo, destruyen la vida de nosotros y de nuestros herederos. Esta historia que realmente las tiene como protagonistas. Ustedes en su mayoría eran mujeres, eso llamaba la atención también, ¿no? Sí. Fue algo que nosotros recién ahora tomamos conciencia de algunas cosas, pero siempre fuimos, mayoría, las mujeres, las que nos tirábamos bajo los camiones, la que íbamos a hacer las guardias en 4, 5, 10 grados bajo cero, las maestras que trataban de hacer todo lo posible para poder hablar en la escuela del tema ambiental y que era prohibido, y tenían que ver la forma de ingeniárselas para disfrazar, hablar de medio ambiente sin que sean echadas de la escuela o sancionadas desde el Ministerio de Educación. Si se instalaba la barric, acá iban a reventar el cerro, reventar 1 tonelada de cerro para sacar 1 gramo de oro. Se iban a llevar $100 y nos iban a dejar 3 pesos con una declaración jurada de ellos, sin control alguno del Estado. Basta ya, basta ya, basta ya. Iban a derrumbar el cerro, pero nada los paró, lo explicaban en este reciente informe. Hay algo que queremos contarles, porque resulta un dato interesante. La música con la que fue musicalizado el informe que acaban de ver y de escuchar, bueno, es una canción creada especialmente para los asambleístas, para demostrar cuál era el conflicto y cuál era su lucha, bueno, alrededor de todo el país y en el mundo entero, y en la que participaron una gran